Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero favorito, iniciando con un segmento especial dedicado a la historia de nuestro maravilloso país. La Guerra de Independencia estuvo dividida en varias campañas, de acuerdo a dónde y por quién era liderada, y es la guerra que dio a la independencia de Venezuela de España. La economía del país se vio aminorada, la cual le tomaría varias décadas restituir, y a su vez dio origen a la aparición de caudillos, quienes tendrían un papel importante en la historia más adelante. Posterior a esto tenemos la Guerra Federal, conformada por 3 etapas. Esta inició por el latifundismo, la esclavitud y la ideología, que junto a las propuestas del programa federal comenzó a incentivar a las masas, ofreciendo abolir la pena de muerte, otorgar libertad de expresión y el derecho al voto, como sus características más resaltantes. En el Tratado de Coche concluye la Guerra Federal después de 5 años. Y les dejamos más noticias de su interés a continuación. Periodismo durante la guerra y posguerra en el siglo XIX. Comenzamos este proceso entre los años 1830 y 1840, dando inicio al gran desarrollo periodístico en Venezuela, y no solo se editaba en Caracas, sino también en las grandes ciudades del país. En esta etapa, Guzmán Blanco, en el famoso periódico El Venezolano, promocionaba su figura para aspirar a la presidencia, criticando a Páez y llevando a la nueva formación de un nuevo partido político llamado Liberal. Esto conllevó a una disputa periodística entre los seguidores de Guzmán y los de Páez, que en ese entonces se llamaban conservadores. Dando un salto en el tiempo entre los años 1848 y 1857, no existía ningún tipo de libertad de expresión, ya que José Tadeo Monagas no permitía que ningún periódico hablara mal de su gobierno y solo permitía a aquellos que alababan sus políticas. Al año siguiente, cuando nos referimos al año 1858, cae el gobierno de José Tadeo Monagas. Ahí es cuando Venezuela da un paso porque experimenta un poco de libertad de expresión. Ya para el año 1870, Guzmán Blanco toma el poder e inicia una nueva dictadura que aproximadamente duró 18 años. Dominó todos los aspectos de la prensa y no permitió que ningún periódico o nadie hablara mal de su gobierno. Ya para el año 1888, cae el gobierno de Guzmán Blanco. Cuando cae el gobierno, Venezuela pudo experimentar libertad absoluta, dando así el renacimiento del periódico con carácter satírico y con todo el respeto de la libertad de expresión. El liberalismo es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Representa una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales como el derecho de propiedad, la libertad de asociación y la libertad de religión o libertad de expresión. El libre mercado o capitalismo, la igualdad ante la ley de todo individuo, sin distinción de sexo, raza, origen o condición social, y el Estado de Derecho o imperio de la ley al que deben someterse los gobernantes. El liberalismo contemporáneo surgió en la Ilustración y se popularizó rápidamente entre muchos filósofos y economistas europeos, y más tarde en la sociedad en general, especialmente entre la burguesía. Los liberales buscaban eliminar la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios y la confesionalidad del Estado y del derecho divino de los reyes, y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado del Derecho. Les voy a comentar sobre el tema de Guzmán y la doctrina liberal. Antonio Leocadio Guzmán nace el 5 de noviembre de 1801 en Caracas. Muere en esta misma ciudad el 13 de noviembre de 1884. Político y periodista. Su padre, el soldado realista Antonio Guzmán, lo envía a España en 1812 para alejarlo de la guerra desatada en Venezuela. En España conoce las más avanzadas doctrinas liberales. El periódico El Venezolano circuló por primera vez el 24 de agosto de 1840 bajo la dirección de Antonio Leocadio Guzmán, influenciado abiertamente por la política, ya que este surge como vocero de un nuevo movimiento político que hizo oposición a ciertas disposiciones oficiales. Antonio Leocadio Guzmán, hijo de un militar español, nació en Caracas en 1801. A partir de su salida de la administración pública, fundó el órgano de oposición al gobierno, El Venezolano, que en muy poco tiempo se convirtió en el periódico de mayor circulación. El partido político que le respaldaba se denominó Gran Partido Liberal de Venezuela. Las ideas liberales que había aprendido en el seno de la masonería
le sirvieron para ganar popularidad entre las masas, causando disgustos en los gobiernos de Páez y Soublette. Entre 1840 y 1845 concibió en El Venezolano una serie de principios que al final de la vida de este periódico constituirían las bases programáticas del Gran Partido Liberal de Venezuela. Era el órgano más característico del partido de la oposición. Y así como el periódico El Venezolano, hubo más prensa que fuera un organismo fuerte como opositor del gobierno. El Venezolano duró en su primera época hasta el 20 de mayo de 1845. No hay evidencias de cuál fue la causa de su desaparición, sin embargo, se supone que fueron causas políticas. De los periódicos de la época. Entre 1830 y 1848 se produjo un gran desarrollo de la prensa en Venezuela. En la década de 1830 se publicaron numerosos periódicos como lo son El Constitucional, El Liberal, El Nacional y La Bandera Nacional. En esta misma década y en la siguiente se fundó el periódico El Venezolano. Luego de esto aparecen periódicos en las provincias, como El Patriota, que es de la provincia oriental, El Observador y El Manzanares. Este fue editado en Cumaná. También está El Republicano. Ninguno de estos periódicos tenía nada que envidiar de los periódicos de Caracas. También se encuentra el periódico Las Avispas y Los Ayes del Pueblo. Estos son liberales defensores del llamado guzmancismo. En 1839 y 1847 se dictaron leyes para reprimir la libertad de prensa. Esto fue cuando Guzmán lo enjuiciaron de rebelión y se anexaron a su expediente muchos de los periódicos de la época. El 20 de febrero de 1859, cuando estalló la Guerra Federal y el país se divide entre conservadores y liberales. Dos de los periódicos más notorios son El Independiente de Pedro José Rojas y El Federalista de Blas Bruzual. Este periodo está relacionado con la figura de Antonio Guzmán Blanco. Sus antecedentes son la Guerra Federal, la Revolución Azul y la Revolución de Abril, en la cual inicia su gobierno mejor conocido como Septenio, debido a sus 7 años de duración a partir de 1870 hasta 1877. Posteriormente, con la Revolución Unificadora, Guzmán vuelve al poder durante 5 años, iniciando en 1879. Este periodo fue nombrado quinquenio. Finalmente, al término de su mandato, se preparó en el país un movimiento nacional llamado Aclamación, con el objetivo de que Guzmán volviera al poder. No obstante, regresó durante 2 años conocidos como el Bienio. Durante el mandato de Antonio Guzmán Blanco se produjo un proceso de modernización en la cual se promueve la educación, se crean edificaciones gubernamentales, se propone reordenar la administración del Estado y aparece el registro civil. Guzmán Blanco se le conoció como el ilustre americano, debido a que se le reconoce como el pacificador y modernizador del país, además de su avanzado decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria. Joaquín Crespo nació en San Francisco de Cara, Estado Aragua, el 22 de agosto de 1841. Su inicio en la vida política fue como diputado en la Asamblea Legislativa en el Estado Guárico en 1864. Fue fiel seguidor del presidente Antonio Guzmán Blanco, quien en 1871 lo designó como el jefe de los ejércitos de Venezuela, jefe civil y militar de Guárico. En 1884 se convierte por primera vez en presidente de la República y su gobierno fue caracterizado como democrático. El 16 de abril de 1898, cuando Crespo sale a defender el mandato de Andrade buscando acabar con la insurrección del Moncho Hernández, es víctima de un francotirador que acabó con su vida. Raimundo Andosa Palacios nació en Guanare, estado portuguesa, el 6 de febrero de 1846. Fue decán y luego secretario del presidente Juan Crisóstomo Falcón en 1866. Además sirvió bajo las órdenes del general Manuel Ezequiel Bruzual durante la Revolución Azul de 1868. El 7 de marzo de 1890 fue elegido presidente de la República por unanimidad del Consejo Federal, del cual él formaba parte como representante del Estado Zamora. Tomó juramento del cargo el 19 de marzo de 1890. Su periodo es recordado por las garantías a la libertad de prensa, así como por las obras públicas emprendidas como consecuencia de la bonanza fiscal que trajo consigo la mejora de los precios internacionales del café. Andosa Palacio renunció el 17 de junio de 1892, entregando el mando a Guillermo Tell Villegas, quien ejercía el cargo de presidente del Consejo Federal.